Listo. Si queremos entonces concluir en qué consiste una hemostasia primaria, cómo identificar los pacientes, cómo apoyar en el diagnóstico, tenemos que tener en cuenta los signos y los síntomas más comunes de estos pacientes. Los pacientes con alteración de la hemostasia primaria presentarían púrpuras, petequias, sangrados mucosos, sangrados espontáneos o inmediatos postraumatismos. En esta imagen podemos ver cómo se ven las petequias, son manchas muy pequeñas rojitas, es pérdida de sangre como tal ligera de los vasos sanguíneos que se nota en la piel, y púrpura, que esas púrpuras serían manchas mucho más grandes, rojitas. Cuando valoramos el examen de laboratorio, entonces, ¿qué hacemos? Llega un paciente con las características que les comento, púrpuras, petequias, pequeños sangrados. El médico lo primero que solicita es un cuadro hemático para ver el recuento plaquetario. Si el médico se da cuenta que el paciente tiene trombocitopenia, entonces pues tendrá que valorar inmediatamente cuáles son las posibles causas. Si ese recuento plaquetario a su vez pues ya vimos que en algunos casos acá están las plaquetas bajas también, en trombastenia de Glassman, Bernard-Soulier. El médico también puede mandar tiempo de sangría o tiempo de hemorragia, también se llama así, para ver cómo dan los resultados. Si el tiempo de sangría está prolongado, el PT, PTT están normales, junto con la valoración de plaquetas, el médico puede sospechar en trombastenia de Glassman, enfermedad de Bernard-Soulier, o ver exactamente qué puede ocurrir en la función plaquetaria del paciente y si es deficiente. Entonces mandará a hacer las otras pruebas de citometría de flujo, agregometría, para confirmar diagnóstico. Si el paciente tiene el tiempo de sangría prolongado, plaquetas normales, PTT prolongado o anormal, PT normal, recordamos que puede ser diagnóstico para enfermedad de von Willebrand, y para confirmar deberíamos solicitar la agregometría y valoración del factor 8 también. Si el tiempo de sangría es prolongado, el recuento de plaquetas es normal, PT y PTT son normales, no se encuentra cuál puede ser la causa. Puede ser que el paciente sufra de vasculitis o tengamos presente también un factor 13, que lo vemos por ahí también en una hemostasia secundaria, pero este factor 13 es muy importante porque ayuda a la estabilidad de la fibrina. Entonces, si el paciente tiene deficiencia en este factor 13, puede tener también pequeños sangrados. Entonces hay que jugar con todo un poquito. Es importante el análisis para el extendido de sangre periférica y del hemograma para valorar las plaquetas. La morfología, recordemos, importante identificar si el paciente tiene o no plaquetas grises. Podemos tener un paciente con trombocitosis que tiene muchas plaquetas grises y igualmente sufre de sangrados, porque ya nos damos cuenta que las plaquetas no le están funcionando y el cuerpo a cada rato trata de volver a producir plaquetas para ver si compensa el daño. El volumen plaquetario medio nos ayuda a identificar si realmente tenemos macroplaquetas o no, y en la generalidad como tal del tamaño de las plaquetas. Recordemos que si hay un aumento importante en este volumen plaquetario medio, nos ayuda a confirmar que estamos produciendo como tal plaquetas en la médula ósea. Entonces, si un paciente tiene trombocitopenia y vemos que no hay ninguna clase de actividad, aumento en volumen plaquetario medio, y tampoco vemos macroplaquetas, es porque el daño puede ser de médula ósea. En cambio, si vemos que hay trombocitopenia y el paciente sí está produciendo nuevas plaquetas, es porque vemos macroplaquetas, o sea, las macroplaquetas son las nuevas plaquetas que están produciendo la médula ósea. Si no vemos,
daño a médula ósea. Y si vemos es porque puede ser una trombocitopenia ocasionada por otra cosa y no por daño en médula ósea. Tratamiento. En estos pacientes con trombocitopenia o alteraciones en plaqueta, ¿qué tratamientos se pueden dar? Terapias antiplaquetarias que ayudan a la inhibición de la formación de coágulos, que sería en el caso de con la aspirina, casos como la de plaqueta pegajosa, por ejemplo. Entonces hay pacientes que tienden a producir más coágulos. Los médicos les dan aspirinas, pero entonces tengamos presente la aspirina o ácido acetilsalicílico, que tampoco es de usarlo muy de 500 miligramos. Los 500 miligramos ya nos están usando si nos damos cuenta. El riesgo de una aspirina es que si tiene esa persona, se tomó la aspirina un día, ese mismo día tiene un accidente, puede sufrir hemorragias y pues fallecer por culpa de las hemorragias múltiples, porque no, esa aspirina lo que hace es evitar que actúe el tromboxano A2 y nunca va a convocar más plaquetas, nunca va a haber unión plaqueta con plaqueta. Por eso es importante ahora que la aspirina se usa de manera de 80 a 100 miligramos, que es la misma cardioaspirina, que ayuda a evitar formación de coágulos, pero a la vez no es tan inhibitorio como para el proceso de cicatrización como tal o actividad de la hemostasia. Aquí vemos son varios nombres: Lamifiban, Tirofiban, un montón de medicamentos que generaron o que existen actualmente para la inhibición de unión plaqueta con plaqueta, de la glucoproteína 2B3A u otras actividades, medicamentos nuevos que existen ahora para inhibición de unión plaqueta con plaqueta. El tratamiento de la trombocitopenia como tal, ¿en qué consiste? El primer paso es dejar de usar el medicamento que puede estar causando el problema, ya lo vimos. Segundo, si nos damos cuenta que es por reacción autoinmune, brindar una terapia de inmunoglobulina por vía intravenosa al paciente, dar medicamentos corticoides que son antiinflamatorios e inmunosupresores. Pueden hacer plasmaféresis los médicos. Recordemos que el tratamiento lo dan principalmente los médicos, sino que esto es de información general para los bacteriólogos. La plasmaféresis para ayudar al intercambio del plasma, y recordar de manera importante que cuando hay menos de 50.000 plaquetas y vemos a la vez sintomatología en el paciente de pequeños sangrados, es importante para transfusión de plaquetas. Como hay pacientes que pueden tener 50.000, vemos que tienen macroplaquetas en el extendido de sangre periférica y no presentan ninguna clase de pérdida de sangre ni evidencia de hemorragias así sean pequeñas, entonces es bueno esperar a que el paciente evolucione por sí mismo para no estar realizando transfusiones innecesariamente. Vamos a ver casos clínicos puntuales para que nos ayude como a tener una idea de entonces en qué consiste todo esto, la hemostasia primaria. Tenemos un paciente de sexo femenino de 14 años, desde la infancia ha presentado tendencia al sangrado, cuadro purpúrico en extremidades inferiores, hemorragias menstruales frecuentes, sangrado abundante después de extracción dental. Los padres son primos en segundo grado y la madre presenta tendencia a hemorragias. No más con el antecedente, ya estamos viendo que el paciente tiene antecedentes, tiene realmente posible herencia genética. Examen físico: epistaxis, o sea, pérdida de sangre por la nariz, gingivorragia por las encías, equimosis en tronco y extremidades, pequeños como hematomas, pérdida de sangre un poco más notoria como tal, moraditos, como los llamamos. Si miramos el hemograma, hematocrito está en 35%, hemoglobina en 11 grados sobre decilitro,
si tiene una hemoglobina baja, glóbulos rojos de 4.400.000 normales, concentración de hemoglobina corpuscular media en 31.4, volumen corpuscular medio de 79.5, tendencia a microcíticos, leucocitos de 6.200 normales y plaquetas de 230.000 están normales. Aquí lo único que podemos ver es una pequeña anemia, pero si nos damos cuenta no necesariamente es ferropénica, puede ser precisamente por el histórico y por desde hace mucho tiempo que la paciente pierde sangre frecuentemente. Entonces estaríamos más bien frente a una anemia por padecimientos crónicos más que por una anemia ferropénica. Sin embargo, pues también puede llegar a tener anemia ferropénica si tampoco se está nutriendo, alimentando bien la paciente, y aparte de eso tiene esta herencia de pérdida de sangre como tal, esta patología. El médico le manda a hacer el TTPA. Recordemos, no nos confundamos con el orden de las siglas, es el mismo PTT, y con la A, que es el activado, si no mal recuerdo, pero viene siendo el mismo examen. Entonces hizo PTTA 40 segundos, lo normal es de 35 a 45, o sea, normal. PT 12 segundos, de 11 a 13 lo normal, entonces está normal. TT, tiempo de trombina. Todas estas pruebas son de hemostasia secundaria, que les vamos a ver más claramente cuando veamos los otros videos. TT, tiempo de trombina en 18 segundos, es de 15 a 20, está normal. Tiempo de sangría IVI, prueba IVI, 30 minutos, y los normales menos de 7 minutos. Es decir, que si está prolongado, evidentemente si estamos frente a una alteración de hemostasia primaria. Fibrinógeno está en 3.5 gramos por litro, lo normal es de 1.8 a 3.5, está normal. Le analizaron el antígeno de factor von Willebrand, dio 125%, lo normal es de 70 a 140, está normal. Le valoraron el factor de ristocetina, dio 97%, lo normal es de 70 a 140, está normal, o sea, descartamos un factor von Willebrand. Factor 8 lo están valorando de manera independiente, aunque pues realmente no había necesidad porque el PTT ya lo vimos que está normal, pero ellos quisieron valorarlo por aparte. El factor 8 dio 110 y normal de 70 a 140 está normal. Y aquí lo que están confirmando, entonces en el extendido de sangre periférica como tal se confirmaría una enfermedad de Glasson. Recordemos que podemos solicitar más pruebas diagnósticas, que sería la citometría de flujo, la prueba como tal que hablamos que era manualita, para confirmar enfermedad de Glasson. Otra prueba, otro caso clínico, púrpura trombocitopénica inmunológica. Aquí hay dos casos de púrpura trombocitopénica inmunológica. La primera, el paciente de sexo femenino de 30 años que describe la aparición de equimosis en los últimos 10 días, no ha ingerido fármacos, no ha tenido contacto con tóxicos y no ha presentado infecciones recientes, no hay historia personal ni familiar del sangrado anormal. Entonces, no, nos dicen de una vez, no ha tomado fármacos, no tiene historial, presenta algunas equimosis aisladas en extremidades inferiores y petequias en el tronco y extremidades. Resto del examen físico es normal. El cuadro hemático, hemoglobina normal, glóbulos rojos normales, BCM normal, leucocitos 6.800 normal, plaquetas 25.000. Aquí es donde tenemos una trombocitopenia. De resto le hicieron PTT 37, está normal. PT 13 segundos, normal. Ahí es cuando descartamos tanto pruebas de hemostasia secundaria como hemogramas, y eso lo único que nos confirma es unas plaquetas bajas. ¿Por qué? No sabemos. Pero a la paciente le hicieron anticuerpos antiplaquetarios, los cuales dieron positivos. Esto ayudó a que se confirmara como tal que era una prueba autoinmune, una patología autoinmune. Y le hicieron como tratamiento corticoides
que dio resultado y fue evolucionando la paciente. Muestran que descendió, o sea, era como variable la respuesta de la paciente, y después utilizaron inmunosupresores. En el otro caso inmunológico, un niño de 5 años, al que su madre le observó presencia de equimosis y petequias en los últimos 2 días, hoy día presenta episodio de epistaxis, no ha recibido tratamiento farmacológico, o sea, en este caso descartamos también medicamentos, al igual que en este. Describe haber presentado faringitis hace unos 15 días. Se describen numerosas petequias en el tronco de extremidades y equimosis aisladas en ambas extremidades. No presenta visceromegalia ni palidez de piel y mucosas. Vemos el cuadro hemático, hemoglobina normal, BCM normal, leucocitos normales. Presenta solo plaquetas bajas, PT normal, PTT normal. Le están diagnosticando una púrpura trombocitopénica inmunológica con las siglas PTI, pero nos comentan también que a veces es usual en los niños que se presenten esporádicas fluctuaciones de estas, entonces simplemente dejaron que el paciente, no le dieron medicamento y dejaron que el paciente evolucionara, pero controlando al paciente cada 8 días para ver si se evolucionaba o no. En el caso de la enfermedad von Willebrand, niño de 3 años ingresa al servicio de urgencia con gingivorragia abundante como consecuencia de una caída con traumatismo en la boca y rotura del frenillo del labio superior. Se le realiza sutura del frenillo para detener la hemorragia, enviándolo a su casa. Horas más tarde reaparece el sangramiento, por lo que debe volver al servicio de urgencia. Aclaro que estos casos clínicos son tomados de un libro que se llama Casos Clínicos de Hematología, que lo pueden descargar de manera gratuita por Google. Después que el niño comenzó a dar sus primeros pasos, ha presentado hematomas frente a traumatismos leves y epistaxis a repetición desde los 2 años. No ha presentado cuadros purpúricos. En la familia, especialmente en el padre, la abuela y tía por línea paterna, se registran antecedentes hemorragíparos. El examen físico presenta palidez de piel y mucosas, herida sangrante del frenillo del labio superior en la que se han ampliado 3 puntos de sutura y algunos hematomas menores en las extremidades inferiores. Vemos que el volumen corpuscular medio está un poco disminuido, hemoglobina disminuida, el paciente sí tiene anemia, leucocitos un poquito aumentados, plaquetas normales, pero sigue con sangrado. Le hicieron pruebas de tiempo de sangría, dieron prolongados, PT normal, PTT prolongado, TT 17 segundos, le hicieron un grupo ABO, RH. Como dio el PTT prolongado, el médico quiso valorar, recordemos, aquí tiene tiempo IVI prolongado, nos confirma hemostasia primaria, PTT, hemostasia secundaria también alterada. Le hicieron prueba para factor 9, normal, factor 8, el hecho que esté menor al porcentaje normal nos dice que realmente hay alteración del factor 8, antígeno von Willebrand se ve disminuido, realmente está afectado, y la ristocetina, lo que nos confirma un factor von Willebrand. Aquí le hicieron un estudio y se dieron cuenta que era tipo 1, y lo que hicieron fue darle crioprecipitados al paciente y ayudar a subir el nivel del factor 8 como tal para evitar hemorragias como tal al paciente.